que nosotros seamos una sola raza, que los cubanos nos ayudemos unos a nosotros. Y debemos respetarnos, debemos de querernos, ayudarnos. Y yo soy de ese principio, yo soy de esa manera de pensar, que estamos aquí por lo mismo y que tenemos que ayudarnos. No nos podemos tirar, nos podemos equivocar, todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero tenemos que ayudarnos. Y eso lo predico yo en mi negocio. Para mí eso es humillante, para mí eso es una manera de minimizar lo que es el valor de un médico. El día más alegre de estos 42 años. Cuando nacieron mis 3 hijos. Cada uno, 3 días. ¿Y el día más triste de los 42 años? Acevedo, ¿qué centro médico tú me recomiendas para que yo me meta? No existe la colonia. ¿Y no existe la colonia? No. Wow. A empezar el programa de Robertico, que se pone bueno, se pone Ringo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Siempre traigo a mi patio a artistas muy famosos o a celebridades o a figuras públicas, pero hoy tengo una noche muy especial. Hoy tengo de invitado a una persona que para mí es más que un artista, para mí es más que una figura pública, porque como se vive en función de los demás, yo creo que la obra es más grande todavía. Qué honor tener a mi lado hoy a Jorge Acevedo. Maestrazo. Hola, gracias. ¿Cómo me quedó esa presentación? Wow, magistral como todo lo que tú haces. Yo soy tu fan, yo soy tu fan. Gracias, yo lo sé. Qué honor tenerlo acá. Yo sé que el tiempo suyo es súper preciado y tiene muchísimas cosas, pero muchísimas gracias por aceptarme. La invitación. Y de verdad que me siento honrado de estar aquí contigo esta noche. No me digas esas cosas, chico. Seguro. A usted le han hecho muchas entrevistas porque estuve haciendo la tarea y buscando en las redes. Le han hecho muchas entrevistas, pero creo que hoy va a ser la entrevista más informal que vamos a hacer. No me gustan los clichés, no me gusta. Y como nos conocemos y tenemos amistad, no somos amigos, que quisiera un día estar en la lista de sus amigos, pero tenemos una amistad. Lo voy a tratar de tú. Si no te molesta. Para nada. Y entonces te vas a sentir más cómodo tú y yo. Seguro. Qué honor tenerte acá. Primero que todo, ¿cómo vive un hombre con 11 hermanos y todos ligados a su negocio familiar? Bueno, fíjate, Robert, que muchas personas, de verdad, muchas personas no comparten mi idea. Muchas personas, hasta cierto punto, me critican. Y muchos me dicen, ¿cómo tú lo puedes hacer? Trabajar con la familia es muy difícil y yo digo que no, eso no es una realidad. Y algo peculiar que acabas de decir es que somos 2 hermanos, uno falleció justamente cuando nací yo y yo soy el más pequeño de todos. Yo soy el más pequeño de esa prole tan grande, de esa familia. Somos hijos de padres y madres únicos, nunca se divorciaron, nunca se separaron, vivieron juntos hasta su último día. Y nos educaron nos inculcaron una serie de valores que los tenemos que ejercitar día a día. Como bien tú dices, todos mis hermanos trabajan conmigo en mi empresa, de una u otra función. Y de verdad que yo me siento pero tan feliz de tenerlos a mi lado. Los quiero muchísimo, los admiro muchísimo. Y ellos, es una familia de campo, como tú sabes, somos campesinos, somos guajiros, pero repito, con muchos principios. Es complicado porque vamos más allá. No solamente trabajan mis hermanos o mis hermanas, trabajan conmigo mis hermanos, trabajan conmigo mis hermanas, los esposos de mis hermanas, las esposas de mis hermanos, mis sobrinos, no sé cuántas personas. Yo creo que, por decirlo, si lo vamos a llevar en por ciento, estoy casi convencido que más del 80% de mi familia que vive aquí en Estados Unidos trabaja para mí de una u otra manera. Es un compromiso además, porque como te podrás imaginar, soy el responsable de llevar la comida a muchas casas, a muchos hogares. En sentido general, es una empresa con más de 1,000 empleados, pero de ellos una gran parte son familias. Y Robert, la verdad te digo, te lo digo a ti aquí en este programa y se lo puedo decir siempre a cualquier persona. Me siento honrado, me siento tan feliz, tan contento y te voy a decir más. Yo considero, y así lo digo públicamente, que mi éxito tiene que ver mucho con eso. Mi éxito tiene que ver mucho con mi familia, con lo que han hecho por mí, cómo me han ayudado cuando no había nada, cuando apenas solamente eran sueños, cuando apenas solamente era la idea. Ellos me apoyaron siempre, han estado conmigo
en las buenas y en las malas. Así que de verdad, si le puedo recomendar y si le puedo decir a cualquier persona que me esté escuchando en cualquier lugar, no existe absolutamente nada más grande que uno pueda tener que la familia. Qué alegría oírte hablar así. Ahora hay muchas personas que deben estar buscando información de Jorge Acevedo. Siempre hay alguien que no ve por primera vez. Seguro. Yo quise hacer primero la pregunta y después la introducción de quién es Jorge Acevedo, porque siempre hay alguien que nos ve por primera vez. Cuando le dije a mi esposa que te iba a traer al patio, primero se sorprendió, ¿no? Y me dijo, ¿y Acevedo está haciendo música? Y digo, no, Acevedo es más que un artista, porque para hacer lo que hace hay que ser un artista. Realmente yo considero que tu labor es inmensa. Y mi esposa en forma de broma me dijo, bueno, yo creo que tú lo que estás asegurando es el futuro. Porque creo que tus últimos pasos van a ser ahí en la Colonia Medical Center. Tú eres un bicho, tú estás asegurando el hospedaje ahí. Y realmente me encantaría, ojalá y un día, cuando yo tenga que ir a un centro médico como de los tantos que hay acá en esta ciudad, ojalá pudiera ser en la Colonia Medical Center. Y no te estoy proponiendo ningún tipo de negocio. Pero creo que la Colonia Medical Center, primero de los más reconocidos, segundo creo que de los que más resultados visibles, palpables hay, porque los números son los que hablan. ¿Cuántos centros médicos ya cuenta la Colonia? Bueno, la Colonia en estos momentos cuenta con 11 centros médicos y estamos ya trabajando en la apertura de nuestro centro número 12. Pero peculiarmente no solamente estamos hablando de los 11 centros médicos, ¿no? Sino que yo me he concentrado básicamente en tratar de alguna manera de hacer una infraestructura médica, hacer un programa médico que le pueda prestar servicio integral al paciente, al adulto mayor de 65 años básicamente, que son nuestros pacientes. No solamente contamos con centros médicos, sino que contamos con centros diagnósticos, farmacia, centros de especialidades, centros de bienestar, laboratorio óptico, laboratorio dental. Es una infraestructura bien creada, bien pensada, con el objetivo de darle un servicio de atención primaria al paciente íntegro, que el paciente no se tenga que preocupar por absolutamente nada. Ha sido bien difícil y de verdad que me siento honrado, ¿no? De alguna manera por haber podido emigrar, como todos, que somos emigrantes, que llegamos aquí, como se dice, con una mano delante de atrás, ¿no? ¿Verdad? Y así fui yo. Antes de empezar el programa, de verdad que yo siempre he estado muy deseoso de saber un poquito de tu historia también, ¿no? Porque es algo que te admiro tanto que también pues uno le gusta saber, ¿no? Esas personas que son exitosas, esas personas pues cómo llegan a este país. Y de verdad que todos llegamos pues buscando un mejor futuro para nosotros, para nuestra familia. Y tengo que dar gracias a Dios y gracias a todas esas personas que me han aceptado, a todos los pacientes, a todos los empleados, por confiar en mí, por creer en mí, por creer en mi proyecto, que como todos fue un proyecto que en algún momento solamente era ideas, ¿no? Pero de verdad que sí. Yo quisiera, disculpa que te interrumpa, pero hay muchas personas que nos están viendo, de Cuba me ven muchas personas, y a lo mejor la palabra centro médico no la vinculan a lo que realmente es la Colonia. A mí me gustaría que a esa persona que no sabe cómo funciona un centro médico aquí en los Estados Unidos, que le diera una explicación breve de qué se trata, porque ahora a lo mejor alguien puede estar diciendo, ¿será un médico de la familia? ¿Será un policlínico? Bueno, ¿Será? sí. Entonces, es bien bonito eso. Y entonces me quisiera... encanta, como no, con mucho gusto. Y hay muchas personas, como tú dices, que no saben, ¿no?, cómo se funciona, ¿no? Pues nosotros trabajamos para la atención primaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esa atención que es extrahospitalaria. Es atención que no tiene nada que ver con los hospitales, con los ingresos. Nosotros básicamente trabajamos en la medicina preventiva. La misión básica de nosotros acá en la Colonia es evitar la hospitalización. Trabajamos con el adulto mayor, trabajamos con los pacientes casi todos mayores de 65 años. Ese paciente más propenso a descompensarse, ese paciente más propenso a ir a un hospital. Y nuestra misión básica es, como atención primaria, como medicina preventiva, evitar y hacerle la vida a esta persona más prolongada, hacerle la vida más placentera, hacerle la vida más fácil. Por eso hemos creado los centros médicos. Estos centros médicos, pues asiste el paciente. Nosotros contamos en nuestros centros con los médicos primarios,
esos médicos de familia, por decirlo de alguna manera, esos médicos que le dan el servicio de medicina, el servicio general al paciente. Pero que no solamente el paciente en nuestras clínicas de la colonia va a contar con ese tipo de servicios, sino que el servicio especializado, para que el paciente no tenga que ir a ningún otro lugar. Si el paciente necesita, por ejemplo, un neurólogo, un psiquiatra, un cardiólogo, un ortopeda, un gastroenterólogo, un endocrino, un ortopeda, un podiatra, cualquier servicio que necesite, lo va a recibir en la colonia. Haciendo esta explicación breve, estamos hablando de un paciente que va a contar en la colonia con todos los servicios que necesite para mantenerse saludable. Cualquier especialidad. Si necesita las medicinas, también tenemos la farmacia. Si necesita servicios dentales. Es decir que, como bien tú lo dices, hay muchas personas que te ven desde Cuba y es un poco difícil, ¿no? Tal vez con esa mentalidad entender cómo funcionamos. Pero hemos tratado de crear un servicio, y yo digo de manera integral, que para que todo el mundo entienda, ¿no? No solamente ya en la colonia le vamos a prestar ese servicio médico, ese servicio especializado, las medicinas si las necesitan. Si necesitas hacerse cualquier estudio, contamos con 3 centros diagnósticos en la colonia. Si el paciente necesita hacerse un CT scan, un MRI, una mamografía, cualquier estudio del corazón, pues también cualquier estudio que necesite radiografía, ecocardiografía, sonografía, todos los estudios también los realizamos acá en la colonia. Es decir que estamos tratando de que un paciente cuente en la colonia con todo lo que necesita para mantenerse saludable, con todo lo que necesita cuando una persona realmente se siente enfermo. Si tiene un dolor, pues tenemos también programas para el alivio del dolor, salas de terapia física. Es decir, que el paciente de la colonia no tiene que ir absolutamente a ningún lugar porque acá en la colonia lo tiene todo. Es un servicio de verdad, de mucha calidad, es un servicio que más que otra cosa, Robert, lo que estamos tratando es de que no solamente el familiar, pongamos el ejemplo que tú tengas tu suegro, tus padres, un abuelo, y aquí, como todos saben, es un poco difícil atender a esas personas porque no hay mucho tiempo, estamos trabajando, estamos en nuestra faena diaria, y tú saber que tu familiar, que realmente uno se preocupa y uno quiere que se mantenga saludable, está en un lugar donde tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tú no tienes que preocuparte por llevarlo a ver al médico, tú no tienes que preocuparte por ir a la farmacia a buscar una medicina, tú no tienes que preocuparte por llevarlo al dentista. Nosotros tenemos transportación, lo recogemos en la puerta de la casa y cualquier estudio que necesite, con mucho gusto, pues se lo vamos a realizar acá en la colonia. Es decir, estamos hablando que cualquier paciente de la colonia que tenga que ingresarse de momento tiene que ser obligatoriamente por algo que surja inesperadamente. Definitivamente. Ustedes yo creo que hacen un estudio y hacen un seguimiento de cuántos síntomas pueda tener un paciente para que no llegue al ingreso. Es lo que estoy entendiendo. Esa es la idea. La idea central es mantener al paciente estable. Si un paciente es diabético, si es hipertenso, si es cardiópata, mantenerlo bajo un tratamiento estricto para evitar que ese paciente se descompense y tenga que ir a un hospital. Acevedo estudia medicina en Cuba. Sí. ¿Te gradúas en el año? En el año 90. ¿Y emigras en el año? 93. ¿Tu esposa también? Yo también. Nosotros somos un matrimonio de un pueblo muy querido acá en el exilio, muy conocido además, Sagualarande. Estudiamos medicina en Santa Clara, nos hicimos médicos ambos. Y pues nos graduamos, yo me gradué en el año 90, mi mujer se graduó en el año 92. Y emigramos en el año 93. Es decir que ya este año cumplimos 30 años acá en el exilio. Y de verdad que nos sentimos muy felices, muy contentos. Pues somos padres de 3 hijos, ya somos abuelos también, hemos hecho una gran familia. Y nada, me siento orgulloso de ser médico cubano, me siento orgulloso de venir acá y poner el nombre de nuestro en alto y poder crear un sistema de salud, como tú bien dijiste, con mucho prestigio, muy reconocido y que de verdad que ha ayudado a tantas personas a mantenerse saludables, a tantas personas a prolongar su vida. Yo creo que para mí es un orgullo eso. Yo quisiera que me hablaras un poquito de esa parte de tu vida o de la vida de tu familia que deciden emigrar y todo lo que atravesaron durante ese tiempo, porque yo estoy un poco informado, sabía de antes y después buscando un poco de información sobre ustedes, pude enterarme de muchas cosas que no sabía y es algo tan interesante que no quiero dejar pasar por alto porque hoy las personas pueden estar viendo tu éxito y cada uno puede estarse haciendo en su mente la idea que quiera de cómo lo has logrado. Yo quiero que tú le digas a la gente cómo sale Acevedo de Cuba, qué tiene que pasar,
qué tiene que atravesar, cómo llegas, dónde vives, todos los trabajos que pasaste cuando llegué. Yo quiero que le hables un poquito a la gente en forma resumida para que la gente vea que realmente este país sí te pone todas las posibilidades, pero hay que pasar un proceso. Seguro. Mira, Roy, y qué bueno que me encanta esa historia contarla y de verdad que me siento tan orgulloso, ¿no? Porque fue una historia difícil. Yo emigro con mi mujer, con mi hija con 9 años, con Jenny, tenía 9 años en aquel entonces, y con una gran parte de la familia. En el año 1993, exactamente en el mes de noviembre, a pesar de que vivo en un pueblo de mar, a pesar de que vivía con las playas a mi alrededor, pues te puedo decir que no conocía mucho del mar, ¿no? Era un inerto, por decirlo de alguna manera, y fue una travesía muy difícil. Nosotros venimos en un barco, en un bote, en el año 1993. Fue una travesía de aproximadamente una semana, muy difícil. Veníamos 23 personas. ¿Cuántas familias? Casi todo de mi familia, los 23 de mi familia. Veníamos ahí, mis hermanos, sus esposas, sobrinas, excepto el capitán del barco, los demás todos éramos familia. Y nada, fuimos los primeros que emigramos en el 1993. No teníamos familia ninguna acá, solamente un tío de mi esposa, que fue la persona que, como decimos, lo recogió, fue la persona que se hizo responsable de mí. Vine con mi esposa, vine con mi hija, vine con mi cuñado y mi suegra. Ya una persona mayor también, ¿no? Pues nada, aquello fue muy difícil. Yo con 28 años, mi esposa con 25, mi niña con 9. Llegamos acá sin familia allegada. Yo no conocía al tío de mi esposa. Y de verdad que fue muy generoso. Ese señor fue muy generoso. Nos acogió en el seno de su hogar. Y ahí estuvimos viviendo con él por un mes. 30 días. ¿Cuántas personas? Éramos, ahí pues fuimos a vivir mi esposa, mi hija, mi cuñado y mi suegra. Fuimos porque el señor era el hermano de mi suegra. La parte de la familia de los Acevedos pues no tenían para dónde ir. Se tuvieron que ir a New Jersey. Los mandaron para allá, para New Jersey. Por allá por New Jersey había un hermano de mis cuñados y se fueron a vivir allá. Era la primera vez que mis hermanas y yo nos separábamos. Eso fue difícil también para mí porque siempre hemos estado acostumbrados a vivir juntos y habíamos venido a este país con esa idea, ¿no?, de mantenernos juntos. Pues nada, dada la situación, pues no pudimos hacerlo. Ellos se tuvieron que separar. Vivieron unos meses por allá por New Jersey. No me recuerdo exactamente, creo que fueron 6 meses, 8 meses que estuvieron viviendo por allá, hasta que nos organizamos y nos volvimos a reunir acá en Miami. Fueron tiempos muy difíciles, pero de verdad que yo les digo a ustedes que, como bien tú dijiste, ¿no?, este país es muy grande, este país le da oportunidad a todos y yo le tengo que agradecer eternamente todas las posibilidades, las oportunidades que me han dado. Yo llegué, como bien tú dices, ya graduado de médico, con 28 años, comencé a trabajar, comencé a visualizar cómo funcionaba el sistema de la medicina de la atención primaria aquí en este país. Y yo siempre, desde que comencé a trabajar que di los primeros pasos, me di cuenta que yo podía hacerlo, que yo podía crear un negocio dentro de la medicina acá, de que yo podía crear un centro diferente. Y yo siempre tuve ese sueño, ¿no? Yo siempre tuve ese sueño de, no sé, algún día yo puedo llegar a los Estados Unidos, voy a tratar de poder hacer mi propio centro médico, de mi propio negocio. Pero cuando uno llega, tú sabes, sin recursos, sin dinero, sin familia. Y nada, me tuve que poner a trabajar como todos. Cuando aquel entonces yo creo que se ganaba $6 la hora, $7 la hora. Yo creo que sí, estamos hablando del año 93. Del año 93. A mí me llama la atención algo Acevedo. Y esta parte sí no tengo conocimiento. En el año 93 todavía Cuba no ha atravesado por la primera crisis grande que fue el periodo especial. Digo, después del 59, creo que uno de los momentos más duros de crisis fue y Cuba todavía no había atravesado por esa crisis. Sin embargo, usted decide emigrar un año antes. Ya eras médico, ya estaba trabajando, su esposa también. Es decir, que un médico era una persona dentro del resto de la población como con ciertos privilegios a la hora de salario y otro tipo de cosas, de estímulos y cosas así. ¿Qué hace a Jorge Acevedo tomar esa decisión estando, me imagino que en un buen puesto laboral, resultados, me imagino que también... Bueno, Robert, mira, te digo algo, ya bien tú dijiste, ¿no? Había su manera y los médicos de cierta forma, ¿no?, vivían
poquito diferente por los salarios, como tú decías. Pero ya cuando yo... Chocaron muchas cosas, hubo muchas cosas que me chocaron. Yo me gradué en el año 1990 y pues yo cuando comienzo ya a trabajar como médico, empiezo a decepcionarme, a sufrir muchas cosas que de verdad me decepcionaron del sistema, comenzó a escasear las cosas. Yo me recuerdo, así someramente, uno hacía guardia, había muchas limitaciones para ver un paciente, no había recursos y se comenzó a poner aquello de verdad bien difícil. Y no solamente por la parte laboral, sino también ya uno comenzó a percibir ciertas presiones, ¿me entiendes? Porque la persecución, te obligaban a hacer cosas que tú no querías. Y yo me recuerdo que algo que me decepcionaba, que uno pues estaba funcionando como médico y básicamente sin contar contigo te mandaban a hacer cualquier tipo de trabajo. Como nosotros somos un pueblo de campo, pues te mandaban a hacer trabajo en el campo sin contar contigo y uno había estudiado. Comienzan a chocar muchas cosas, ¿no? Que al final del día yo digo, bueno, yo creo que lo mejor que voy a hacer pues emigrar. Buscaba, y yo me recuerdo y me río porque uno pensaba en varias opciones. Siempre uno en la vida tiene sus opciones, ¿no? Y una de las opciones mías era irme para La Habana, como toda la gente de campo, ¿no? Después una de las opciones que en aquel momento yo dije, una de las posibilidades era irme a vivir a La Habana, porque uno siempre en la capital, pues, tú sabes, lo visualizaba diferente, decía, Sí. hay ciertas posibilidades. Yo me recuerdo, hablaba con el hermano Jamejeira, diferentes hospitales, diferentes cosas. Y yo, hasta que realmente, pues, tomamos la decisión en la familia, teníamos un barco, decidimos irnos, porque mi papá también fue preso político y tenía sus situaciones. Y al final, en algún momento, pues, nos sentamos en familia y decidimos, tú sabes, vamos a ir, de qué manera podemos ir poco a poco, pues, todos emigrando, porque la familia no era muy bien vista, teníamos algunos problemitas ya también en el barrio con las organizaciones que hay a nivel de cuadra y esas situaciones. Y nada, las presiones de verdad que ya nos decepcionaron y nos hicieron tomar esta decisión, ¿no? Y de emigrar. Y lo hicimos de esa manera, emigramos poco a poco hasta que finalmente varios grupos vinimos, los hermanos, y finalmente los padres míos vinimos. Y al final del día pues terminamos todos viviendo acá en este país, mis padres fallecieron en este país y yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, definitivamente. Yo creo que sí, ha sido, si no la mejor, bueno, hasta el día de hoy es la más correcta, yo creo. También me llama la atención algo, Acevedo, porque ustedes no vienen de una familia de dinero, ustedes no vienen de una familia rica, como decíamos en Cuba. Que conoce un poquito de ti sabe que tú vienes de una familia bien pobre, de una familia de pobreza extrema, de andar sin zapatos. El que ha visto algo sobre ti conoce un poquito de eso. Yo quiero que tú me hables un poquito cómo una persona que viene del seno de esa familia humilde, como decimos en Cuba, literalmente todos los cubanos, puede visualizar un futuro como el que tú tienes hoy y arriesgar tanto, porque tú pones, en el momento que te montas en ese barco, no solamente en peligro tu vida. No sé si la idea central había sido tuya o de algún hermano mayor que tú, porque tú eres el más chiquito, creo, de tus hermanos, pero el tomar una decisión y a la vez convencer a mucha parte de la familia a hacerlo, tuviste que haber pensado un momento, ¿y si esto sale mal? Sí, fue. Te digo la verdad. Como bien dijiste, ¿no? Nosotros pues somos de una familia extremadamente pobre y esa historia de verdad que es una historia que me da mucho orgullo contarla también y con mucha vergüenza, ¿no? Con mucho orgullo es la palabra, con mucho orgullo la hago siempre. Nosotros somos del campo, nosotros somos... ¿Cómo se llamaba? Bueno, nosotros somos de Sagua la Grande y si alguien de Sagua, si alguien de este pueblo me está viendo, nos está viendo, sabe lo que yo estoy hablando. Nosotros al final terminamos en Sagua la Grande, pero nosotros somos de un campo que está a 10 kilómetros de Sagua la Grande que se llama La Curva de Franco. Es un campito donde habían aproximadamente 10, 15 casitas. Nosotros vivíamos en una carretera, en un terraplén que le decían de puro fango, y había una curva, pasaba una línea de los trenes para centrar, y así se llamaba el pueblo. Un pueblo no, es un batey. Un caserío. Un batey le decían, que se llamaba batey, ya no existe. Un batey de 10, 12, 15 casas. Mira, casas de tablesbamba, techo de guano, piso de tierra. Aquello era, los colchones eran de paja de la caña, no teníamos colchones.
la pobreza era extrema. Ahí nacimos nosotros. Ahí yo estuve viviendo hasta los 5 o 6 años, en esa miseria extrema, en esa pobreza extrema. Fue difícil, fueron tiempos muy difíciles, donde apenas había que comer, donde apenas había donde dormir, no había luz eléctrica. Ahí en mi casa no había luz eléctrica, mucho mosquito porque es costa, en la costa. Y de verdad que fueron tiempos tan difíciles. Mis hermanos un poco mayores me cuentan que aquello era horrible. Mi papá se enfermó de los nervios, hubo una situación por allá también, porque era muy difícil, tantos muchachos sin darle a qué comer. Ya en el año 70, hay una historia por allá, hay una historia también, que en ese caserío de 10 o 12 casas, porque esta parte que tú dices, ¿no?, de visualizar, de visión de futuro, yo la heredo de mi madre. Mi madre era una persona también, una guajira de campo, pero con una visión tremenda. En aquellos entonces, en los años, diría, 50 y finales, los viejos míos hacen una bodeguita. Ahí en ese campito, en la curva de Franco, hacen una bodeguita y le vendían. Había muchos transeúntes, muchas personas que trabajaban en la caña, en la caña de azúcar, y pasaban y compraban. El viejo mío también a caballo vendía con mis hermanos mayores. Vendían ambulantes, que le decían, eran vendedores ambulantes por todos los campitos aledaños al mío. Y nada, se hace una pequeña bodeguita que ya en los años 60 y un poco, no recuerdo exactamente en qué año fue, cerca de los 70, le intervinieron aquella. Cuando llegó, pues llegaron el comunismo, llegó toda esta historia, pues le quitan la bodega, se la intervinieron en los años finales del año 60. Y ya bueno, entonces sí, aquello fue horrible porque nos quedamos sin nada, no había absolutamente nada. Ya entonces decidimos buscar de qué manera nos vamos a vivir a Sagua la Grande, ya que era la ciudad, ¿no? Y nos mudamos, pues, en el año 70, 71, nos fuimos a vivir a Sagua y ahí entonces, pues, se hizo una casita un poquitico mejor. Mi papá trabajaba en el campo, mi vieja, pues, consiguió trabajo de bodeguera y ahí nos desarrollamos. Mi mamá siempre fue una persona con mucha visión también. Mi mamá es una persona que siempre tuvo alma de negociante, era una persona increíble. Se buscaba un peso de donde quiera. Y siempre, pues, ella era esa persona que se ocupaba de toda la familia. Mi papá lo que hacía era trabajar, pero la vieja mía, que en paz descanse, pues era una persona muy activa, una persona inteligentísima, que sabía cómo mover la vida, ¿no? Y entonces, pues nada, ya nos vamos a vivir a Sagua. Ahí, pues, la familia, mis hermanos empiezan a crecer. Uno, como todas las cosas en Cuba, uno se va a vivir para Quemado de Winnie, otro se va a vivir para La Habana. Y pues los mayores se fueron ya, unos para el servicio militar. Y nos quedamos los más pequeños, ¿no? Pero siempre, casi todos los meses, nos reunimos en la casa de los viejos. Siempre, de verdad que fuimos muy, muy unidos. Y pues nada, ya cuando la situación comienza, pues, a ponerse muy difícil, un buen día nos reunimos y yo fui de la idea de decir, mira, tú sabes, nos tenemos que ir. Y como tú bien dijiste, cuando estábamos en la travesía, que las cosas, porque la pasamos bien difícil. Imagínate que nosotros migramos en el mes de noviembre, en el mes del frío, de la lluvia, aquello fue horrible. Y en esa travesía, cuando uno está, pues, que las cosas no estaban muy bien, decía, wow, yo fui el que creé esta idea, yo fui el responsable. Si algo pasa aquí, yo no sé qué va a pasar, qué va a ser de mi vida. Pero gracias a Dios todo salió bien. Pero sí, y siempre mi familia me lo dice, estamos aquí gracias a ti. Porque yo fui la persona que prendió la chispa, yo fui la persona que los motivé y que les expliqué y que, pues, a pesar, como tú bien dijiste, ¿no?, de esa pobreza extrema en lo que nos criamos, pues siempre, desde muy pequeño, tuve esa visión de negocio, visión de prosperar, ¿me entiendes? Y ahí mismo en Cuba también hacía mis negocios, hacía mis cositas. ¿Sabes? De hecho, pues hacía mis negocios y tuvimos el dinero para poder comprar todas las cosas, para poder venir para acá. Pero, de verdad, era difícil. Yo no me imaginaba, nadie, no existe. Recuerda que yo emigro de Cuba a los 28 años y no había ido ni a La Habana. Yo no conocía nada, yo era absolutamente un bairito. Pero bueno, uno siempre con esa idea, ¿sabes? De emigrar, de poder buscar mejoría para la familia, de buscar mejoría para uno. Y es difícil, ni remotamente me pude imaginar en ningún momento de hasta dónde yo podría llegar en este país. Pero sí, con mucha realidad, uno puede visualizar, ¿no?, que era el país de las oportunidades, que hay que trabajar, que hay que ir a trabajar, pero
podemos tal vez lograr cosas que en Cuba jamás íbamos a lograr. Y de verdad, desde el primer día así estamos, trabajando en familia, trabajando en equipo y logrando tantas cosas que te voy a contar. ¿Llegaste a sentir temor a decir esto no va a salir como yo tenía pensado? Sí, sí, definitivamente. Sí. ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que trae a su esposa, a su hija Difícil. y a tantos hermanos en una embarcación donde se puede sentir el culpable, por llamarlo de alguna manera? Es muy difícil. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasaba en ese momento por la cabeza? Mira, Robert, nosotros pues salimos de Cuba noviembre, cerca del 20 de noviembre salimos de Cuba, por esa fecha aproximadamente, a mitad de noviembre. Te dije al inicio del programa, no tenía mucho conocimiento del mar y a veces uno piensa que las cosas no son tan difíciles. Cuando nosotros salimos, yo me recuerdo como si fuera ahora, cuando nosotros salimos de Isabela, de Sagua, que nosotros nos enfrentamos a ese mar ya, diría después que tú pasas todas las callerías, que ya es el mar abierto, por decirlo de alguna manera, que yo nunca lo había visto, yo no conocía lo que era eso. Fueron unos días de tanta agonía. Nosotros tuvimos aproximadamente de 3 a 4 días de tanta agonía. La vida nuestra estuvo en peligro extremo. Muchos de nosotros llegamos aquí sin ropa para poder pues aguarecer a los muchachos, a la niña, a los sobrinos. Muchos tuvimos que quitarnos nuestras mismas ropas para poder dar cobija a ellos, porque el tiempo estaba malísimo, llovía mucho, tronaba mucho, nos perdimos, porque a toda esta salimos de Cuba con una brújula de tierra, que ni sabíamos eso, que existe una brújula de tierra, que existe una brújula para el mar, y nosotros veníamos con una brújula de tierra que no se orientaba bien y perdimos el rumbo. Fue dificilísimo, de verdad, y yo lloré muchísimo, me sentí en algún momento culpable. Veía cómo aquellos niños estaban desfalleciendo, cómo los niños sin tomar agua, vomitando, al punto de deshidratarse. Fue difícil y estoy siendo optimista, no estoy dando los detalles de verdad que de muchos de mi familia ya básicamente llegaron aquí moribundos, llegaron aquí que si estábamos un día más en mar, alguien iba a fallecer, porque fue muy difícil, deshidratado, sin alimento, sin agua. Cuando llegamos acá a tierra de los Estados Unidos, muchos de ellos no podían ni caminar, porque ya estamos hablando de 3, 4, 5 días vomitando, sin tomar agua, pasando frío. Fue muy difícil. Y creo que mi cabeza en un momento estaba como loca, porque sí me sentí responsable, me sentí culpable de lo que estaba pasando, pero siempre lo digo, en el cielo hay un Dios, y yo creo que lo más grande, como Él puso su mano, porque era una familia entera, y lo que iba era una tragedia. Mis padres se habían quedado en Cuba, súper preocupados por nosotros, pero gracias a Dios todo nos salió bien, gracias a Dios superamos esos días, y de verdad que te pasan por la mente tantas cosas, uno tratando de pedirle a Dios que te dé la luz, que esa tragedia termine, y no encontrábamos el fin, perdimos el rumbo, estuvimos muchos días dando vueltas, los tiempos estaban muy malos, muy difíciles, mucha lluvia, pero digo yo que siempre hay una luz al final del túnel. Dios puso su mano, encontramos tierra, fue una historia, nos encontramos en unos cayos en la Bahama, ahí estuvimos una noche, nos unimos a otro grupo de balseros también de allá de La Habana, ahí nos encontramos con personas que nos guiaron, nos ayudaron, y gracias a Dios llegamos todos llegamos vivos, sin ninguna lesión, muy débiles, muchos de los niños básicamente, muy débiles, pero gracias a Dios llegamos acá y pudimos disfrutar de ese momento que fue tan bonito cuando llegamos a tierra, que de verdad nos acogieron extremadamente bien. Hoy que sabes lo que es el mar, hoy que sabes lo que es eso que pasaste, si te tocara en otra vida o volver a tomar esa decisión, ¿qué harías, Acevedo? La verdad no lo haría. De esa manera no lo haría, y no se lo recomiendo a nadie que se tire al mar. Es tan difícil, porque el mar hay que saber, y estamos hablando de la calidad de la embarcación, una embarcación robe de madera de esta que se hacía en Cuba, con un motorcito de no sé cuántos años atrás, y con niños, ahí venía mi hija de 9 años, pero venía una sobrina de 4 años, una niña de 4 años, y de verdad que gracias a Dios no pasó nada, pero si algo hubiese pasado, el sentido de culpabilidad es muy grande, y de verdad que
Esa travesía en barco es muy difícil. Estamos hablando de qué tipo de barco. No es lo mismo atravesar el estrecho de la Florida en un barco de 40 pies, con todas las condiciones de fiberglass, con 4 o 5 motores fuera de borda, a un barquito de eso que venía sin condiciones, un barquito de madera. Ese barquito empezó a hacer agua. Yo de verdad que no me gusta a veces los detalles porque fueron tan feos, que cuando ese barquito llegó aquí a Miami, básicamente era muchos de los hombres con unos jarritos, con unos dispositivos botándole el agua porque estaba haciendo agua. Y de verdad que es muy feo. Y esa pregunta me la han hecho otras veces, de verdad. Si lo tuviera que volver a hacer, no lo hago. No lo hago, por lo menos con niños chiquitos, por lo menos con mujeres, una familia lanzarse así. Y uno lo hace en el desespero. Y yo diría que es una combinación de desespero y desconocimiento. En esa combinación de cosas uno lo hace porque piensa que es fácil, de verdad, que atravesar el estrecho de la Florida en un barquito de eso es bien difícil, muy difícil. Yo sé que a lo mejor alguna de las preguntas que yo te vaya a hacer ya te la han hecho en algún que otro programa, algún que otra entrevista, pero siempre hay alguien que nos está viendo por primera vez y yo siempre le digo a las personas que traigo por acá, casi siempre son personas con las que tengo empatía o nos conocemos de antes, que siempre es noticia para alguien por primera vez. Sí, y no quiero que la gente deje de saber estas cosas, porque a mí me maravilla cómo hoy Acevedo, siendo un hombre exitoso en negocio, exitoso en la familia, exitoso como persona, no ha perdido la esencia. Es decir, te pones a hablar con Acevedo y es el mismo guajiro que salió hace 30 años de Cuba. Es decir, no es el hombre montado en un personaje, no es el dueño de 23, de tantos centros médicos, no es el hombre con mucho éxito, extremadamente. ¿Cómo se logra el no perder esa esencia? Bueno, porque hablar contigo es sentirse como si estuviéramos hablando inclusive en el patio de una casa en Sagua. Seguro, Robert, seguro. Entonces es difícil, sé que es muy difícil. Es difícil. Mira, yo te digo algo, y lo converso con muchas personas, y con mi publicista, que siempre conversamos de estos temas. Yo creo que la esencia es no perder el piso, no perder la humildad y no confundirse. Yo creo que he estado bien claro siempre en eso. He mantenido mi esencia, he mantenido mi humildad y estoy aquí siempre para el que me necesite. Siempre estoy para el que me necesite. Y yo creo que cuando uno mira para atrás, cuando uno ve su pasado, ¿qué no me ha sucedido a mí? ¿Por qué historia desagradable yo no he pasado? Entonces no tengo nada de qué presumir porque al final del día he pasado por todo. Yo he montado bicicleta, yo he montado caballo, yo he estado descalzo, yo he pasado necesidad, yo he pasado hambre, yo lo he pasado todo. Y si de repente Dios te da la posibilidad, la vida da un vuelco de 180 grados y vienes a una posición donde realmente no vas a estar en la misma óptica, yo creo que lo más importante es mantenerte humilde, mantenerte al lado de los tuyos, de tu familia, de tus grandes amigos. Algo peculiar en mí es que mi familia íntegra está a mi lado. No existe alguien de mi familia que no está a mi lado. Y cuando vamos a buscar la lista de mis amigos, son los mismos amigos que yo tenía hace 50 años cuando vivía en Cuba. Esos muchachos, y hoy gran parte de los médicos que están ahí son esos muchachos que estuvimos en la secundaria juntos, que estuvimos en el preuniversitario juntos, que estuvimos en la escuela de medicina juntos, durmiendo en una litera, comiendo un pedacito de pan compartido entre 4. Esos son mis amigos. Esos son los amigos que hoy visitan mi casa, los amigos que hoy comparten con Jorge Acevedo. Son esas personas que estuvieron conmigo desde el primer día. Y me siento tan feliz. Y eso es lo que le transmito a mis hijos, a los 3 hijos míos le transmito eso, esa humildad, esa de mantenerse firme en una posición. Y yo creo que la misión bien clara mía y de toda mi familia es ayudar a todas esas personas que lo necesiten. Estar siempre al lado de las personas que lo necesiten. Confiar en la familia. Crecer juntos. Yo creo que eso es importante. Y sabes bien que esto es algo muy infrecuente, modestia aparte, de verlo aquí. Aquí es un poco difícil eso, cuando las personas tienen éxito, cuando las personas tienen pues una posición, es un poco difícil y eso yo lo repudio totalmente. Yo creo que lo más importante de un ser humano, hay muchas cosas buenas que un ser humano puede tener, hay muchas características que son esenciales, pero la humildad yo creo que es lo más grande del mundo. Ser humilde, ser sensible, estar ahí para la gente tuya, yo creo que eso es muy importante.
Y lo más curioso es que es una cualidad que una persona no puede ni engañar a nadie, ni montarse un personaje, porque la humildad no se puede, No se compra. eso ni se estudia, es decir, no se puede fingir ser humilde. Definitivamente. Decididamente, Es así, el eso que no trate de pasar por humilde sin ser, al momento lo van a descubrir, Seguro. porque, como dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso es una realidad. A mí me da tremenda alegría que tú estés aquí conmigo, porque cuando yo le comenté a varias personas que te quería invitar, gracias a Dios tenemos una amistad, por llamar de alguna manera, desde que yo llegué acá nos hemos mantenido siempre por una vía o por otra, hemos coincidido en algunos eventos. Y yo, como sabía de ti, yo más o menos tengo una historia no igual a la tuya, pero sí en muchos aspectos parecida. También he pasado las de Caín y pasé las de Caín. Y gracias a Dios hoy estoy del lado acá. Pero personas me dijeron, tú estás loco, chico. Acevedo, ¿qué es Acevedo? Te vas a hacer Acevedo. No tiene tiempo ni para lo suyo. Y ya cuando me dijeron eso, y ahí mismo, eso fue lo que me dio el motivo de decir, cómo no, le voy a comentar a Jenny, a tu hija, porque quería hacer algo diferente. No quiero enmarcar solamente las conversaciones aquí en mi patio con artistas y personalidades de la farándula, porque hay mucha gente que tiene historias muy grandes que contar. Y una de esas historias grandes de Estados Unidos y de Miami y de la comunidad cubana que ha emigrado para acá es la tuya. Yo siento orgullo, primero, en contar con tu amistad y segundo, que tú estés aquí conmigo. Pero me llama la atención grandemente cómo tú llegas con un sueño que logras hacer realidad y logras mantener con éxito por tantos años. Quiero preguntarte esto. ¿Ya había un centro médico cuando llegas tú en el año 90? ¿Ya existía un centro médico como tal o todavía en ese año no existían? Desde que yo visité por primera vez un centro médico, yo me di cuenta que yo podía hacer cosas. Tú sabes, cuando uno llega acá, un país súper desarrollado, que nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero que tú visitas lugares de algo que tú conoces, tú eres comediante, yo soy médico, tú visitas un show, tú vas a un lugar y tú dices, concho, tú visualizaste. Visualizas, tú dices, concho, yo estoy visualizando que yo puedo hacer cosas aquí diferentes. Desde que yo me senté en el primer centro donde yo comencé a trabajar, yo me di cuenta de que habían cosas que yo podía aportar, por decirlo de alguna manera. Podía aportar cosas para poderle prestar un mejor servicio al paciente. Y eso fue algo que yo tuve siempre en mente. Cuando yo lo pueda hacer, yo lo voy a hacer. Trabajé, eso me costó aproximadamente 13 años. 13 años trabajando para un centro, para alguien. Pero ya en el año 2007, 13, 14 años después que yo llegué, ya yo me sentía capaz de poderlo hacer para yo poder aportar lo que realmente yo sabía, lo que realmente yo estaba seguro que podía ser diferente en este tipo de atención. No existían centros como los míos, definitivamente no existían en aquel entonces. Era otro concepto. Mi respeto para la medicina de este país, mi respeto para este país, mi agradecimiento, creo que me siento súper en deuda con este país. Me siento en deuda porque ha sido conmigo súper generoso. Desde el primer día me han dado la oportunidad de vivir, de crecer, de ser un hombre digno, de vivir como una persona honrada, y eso se lo agradezco siempre. Pero siempre traje mis conocimientos y yo creo, de alguna manera, que yo he podido aportar al sistema de salud del cuidado integral en el adulto mayor. He hecho mis innovaciones, he hecho mis aportes para poder llegar a este punto donde hoy un centro médico, como te expliqué, básicamente dice, bueno, eso es un hospital, porque básicamente ese concepto que nosotros teníamos de hospital en Cuba, pues tú lo traspolas acá, llevándolo a un concepto donde que el paciente no tiene que estar en una cama en un hospital. El paciente no tiene necesidad de ir a un hospital para hacerse ningún estudio. Y eso, básicamente, tú sabes que en Cuba, para tú poder hacer un CT scan, básicamente tenía que estar ingresado, porque si no, no te lo podías hacer. Aquí no hay esa necesidad. Aquí el paciente ambulatoriamente. Yo digo que aquí un paciente, básicamente, si no tiene una emergencia, no tiene que ir a un hospital. Pero una emergencia que su vida esté en peligro, porque nosotros también tenemos en nuestro centro servicio de emergencia. Entonces, poderle aportar eso a este sistema de salud para mí ha sido una bendición. Como bien te dije, siempre con la visión, siempre con el deseo, siempre con esa chispa, ¿no? Pero de verdad que hoy lo que es la Colonia Medical Center
hoy lo que es un centro médico, varios que allá, pues va muy lejos de lo que había cuando yo llegué a este país. Básicamente en el año 93 no existía este concepto, no existía esta manera de visualizar el cuidado en el adulto mayor. Definitivamente no. ¿Antes de la colonia existe algún centro médico antes o a los 13 años cuando tú decides? No, yo decido, yo primeramente cuando yo llego comienzo a trabajar para alguien, comienzo a trabajar en sociedad con alguna persona y estuvimos ahí pues tratando juntos de trabajar por 13 o 14 años. No funcionó, definitivamente no funcionó y es entonces que decido pues comenzar este camino solo. Fue difícil también los comienzos, muy difícil. Ya pues me decido yo lanzarme solo a trabajar, a innovar, a crear, pero como bien tú me dijiste, a tu criterio, a tu opinión, no me gusta hacer las cosas por el cerebro de nadie. Me gusta pensarlas yo, crearlas yo y llevarlas a cabo. Si se me da bien y si no se me da. No soy caprichoso, pero sí soy muy arriesgado, soy muy decidido y creo que muy pocas veces me ha sucedido que he llevado un proyecto en mi mente y cuando lo llevo a la realidad no se me da. O sea, soy muy estudioso de las cosas, me gusta primero estudiar todo, ver, analizarlo todo, pero cuando lo llevo a la realidad, pues es un producto siempre bueno. Y todas las innovaciones y todo lo que yo he creado en la colonia ha sido súper exitoso y en apenas, pues en 13, 14 años he podido hacer todo este monstruo de la Colonia Médica Center, ¿no? Pero ha sido, sí, definitivamente con conocimientos anteriores, con ideas y pues me fue mucho más fácil porque no fue recién yo llegado aquí. Ya yo tenía mis ideas, mis conceptos, había visualizado cómo funciona la cosa aquí, la medicina y pues con los aportes míos más la base que tuve, pues gracias a Dios pude hacer un sistema de salud muy interesante para todo el beneficiario de Medicare, para todo el adulto mayor. Qué bueno. Mira, te voy a proponer algo. Todos tus hermanos hablan de ti con tremendo respeto, toda tu familia habla de ti. Es decir, me atrevo a asegurar que eres como un líder para ellos, eres como una luz para tus hijos también. Pero me llama la atención algo. Con tu esposa sí yo no he tenido mucho tiempo de dialogar las veces que hemos coincidido. Yo quisiera saber, yo sé que en la colonia mandas tú y en tus hermanos mandas tú, pero yo quisiera saber quién manda en tu casa. Mi mujer. Voy a proponerte algo. Como tú estás cerquita aquí donde estoy yo, y a mí me gusta que mis amigos cuando pasen por aquí me den la oportunidad de estar un ratito en su patio también y así cambiamos un poquito la imagen para que la gente refresque. Te propongo algo. Terminamos la conversación en tu casa y así veo quién manda ahí. Claro que sí, para mí es tremendo orgullo eso. ¿Te arriesgas? Pero yo te anticipo que mi mujer es la que manda. Claro que sí, claro que Pues sí. Para mí entonces, es un orgullo, ¿cómo no? nos movemos a tu casa, nos tomamos un cafecito y terminamos. Definitivamente. En la vida real sí, así mismo es. La que manda es ella. Nada más que te vi la cara. Cuando entramos, porque el león cuando ve el látigo. ¿A qué tú viniste aquí? No, porque me gustó tu respuesta. Y me gustó tu respuesta. Me dice, ni me lo preguntes que la que manda es ella. Ahorita te voy a sorprender. Ahora te quiero hablar de algo. ¿Tú estás preparado para que en unos años empiecen a entrarte a la colonia reggaetoneros, comediantes, artistas? ¿Tú has pensado que todos esos talentos que estamos viviendo en Miami ahora se te empiezan a agrupar en la colonia? Oye, qué coincidencia. Y ahorita me dijiste algo que es verdad, ¿no? Cuando tú estás hablando de un tema, pues el celular, la mente, existen tantas cosas, ¿no? Casualmente, hoy, en algún momento, estuvimos hablando del tema de cómo, alguien me pregunta, ¿no? ¿Cómo tú visualizas la colonia desde el punto de vista de los pacientes en los próximos 5 o 10 años? ¿No? Donde realmente le vamos a tener que prestar servicio a, como bien tú dijiste, a reggaetoneros, a comediantes, porque se están aproximando, se están acercando a los 65 años. Y es verdad. No, y hay algunos que debían estar ahí. Preparar la mente, y de verdad lo estamos haciendo, estamos básicamente, como te he explicado en conversaciones anteriores, la dirección de la colonia, ¿no? El rumbo de la colonia o el servicio de la colonia va dirigido básicamente al adulto mayor, a ese paciente, a esa persona mayor de 65 años, emigrante, hispano, que llegó a este país y básicamente muchos de ellos no trabajaron, no conocen el sistema. Hay que prestarle atención desde el punto de vista médico, pero también social, apoyarlos, ayudarlos en muchos temas que futurísticamente no va a hacer falta. Imagínense cuando Robertico sea paciente de la colonia. Una persona que conoce ese tema, que necesita, la necesidad es otra. Y nos estamos preparando para eso porque es cierto, de verdad esa pregunta es bien
es un sentido, tiene un sentido para mí grandísimo, porque es una realidad que de los próximos 5 a 10 años hay que prepararse para prestar el servicio a un paciente con otra necesidad, que no tiene absolutamente nada que ver con ese servicio que tú le prestas a un viejito cubano de 80 años que llegó aquí hace 5 años, no habla inglés, no sabe leerte una carta en inglés, no sabe manejar, no puede manejar. Y de verdad que me encantaría, cierro mis ojos, visualizo cómo hacerlo. Estamos haciendo un proyecto en la Colonia Medical Center, preparando a las personas, preparando a mis hijos, preparando a Jorgito, a Jenny, a Jennifer, de cómo ellos podrán enfrentar en un futuro ese tipo de población y hacerlo de la mejor manera, de verdad, Robert. Y creo que sí, que la proyección de la colonia va en camino a prepararnos para ese tipo de pacientes. ¿Te has puesto a pensar cómo va a cambiar en un centro médico tuyo en 10 años que tú entres y de momento hay un salón lleno de pacientes y todos estén con un celular chateando? Porque ya la generación que va a entrar a tu centro médico en 10 años ya conoció, ya sabe manipular. ¿Y ustedes están preparados para montarse arriba de ese tren de las redes? Bueno, de hecho lo estamos haciendo ya. Claro, la magnitud ahora es bien pequeña. Mira, hace unos años, Roy, básicamente la publicidad de la colonia se tenía que montar en la radio AM y en los canales hispanos locales. Hoy en día, tú sabes cómo ha evolucionado todo. Hoy en día estamos camino en esa proyección de cómo llegar al hogar por mediación de las redes sociales, por mediación de Facebook, de Instagram y todas las redes que existen, todas las maneras de hacerlo, ¿no? Pero sabemos y estamos bien convencidos de que en el futuro todo va a ser por mediación del celular. Las citas, la confirmación de la transportación, la confirmación de la cita, la confirmación de cualquier situación o cualquier necesidad que tenga el paciente, va a ser por mediación de los teléfonos celulares, no va a haber que estar llamando a un paciente. Y eso es una cosa que es una realidad que viene de la manera de nosotros cómo llegar al paciente, cómo llegar al cliente y cómo manejar un paciente en los próximos 10 años. Es algo que tenemos de tarea y una tarea bien difícil, de verdad. ¿Está preparado Acevedo para que le hagan memes sus pacientes? La verdad, no. Sí, claro, nos vamos a preparar. Para eso tengo mis hijos, tú sabes, los 3 hijos míos. Es algo que me ha tocado vivir. Y lo decía en conversaciones que he tenido con amigos, nos ha tocado vivir el cambio. Y eso lo disfruto muchísimo, ¿no? Lo disfruto muchísimo porque definitivamente llegamos con 28 años, hace 30 años atrás, y nos tocó vivir ese cambio que hoy en día básicamente los hijos, para mantener una conversación en una casa es un poco difícil porque es el día entero en las redes sociales, el día entero prestando atención a lo que está sucediendo en las redes sociales. Y uno poco a poco, eso es algo que uno lo tiene que ir digiriendo paulatinamente, pero yo creo que sí, que es una realidad y que mi mente se tiene que preparar y de eso se van a encargar mis hijos, ¿no? De poderme llevar en ese rumbo de poder disfrutar, de poder vivir y de poder entender con mucha más claridad las redes sociales. Eso es una realidad. De los 3 hijos que tienes, ¿cuál es el que más está al tanto de las redes? Es decir, el que más le gusta las redes. Bueno, siempre hay uno que... Tengo 3 hijos. Sí. Y te voy a hablar un poco de los 3, ¿no? Considero yo, cuáles son las características de mis 3 hijos. Son 3 hijos, y lo digo con toda la sinceridad. Disfruto tanto eso, disfruto tanto ser padre, disfruto tanto a mis hijos, me entrego tanto a ellos. Existe una relación tan perfecta entre mis hijos y yo que yo creo que lo tengo que decir a viva voz. Soy el padre más afortunado del mundo. Y eso te lo digo, Robert, con toda sinceridad. Te lo digo con el corazón en la mano. Y cada uno tiene sus características. Tengo 3 hijos, 2 hembras, un varón. ¿En qué orden? El varón, el más pequeño es el varón, Jorgito, que es una de las personas que ha mantenido su figura, acá en la Colonia Medical Center. ¿Qué edad Todo el mundo tiene? lo conoce. 20 años. 20 años tiene Jorgito. Comenzó a trabajar conmigo en la publicidad cuando apenas tenía, no sé, diría 8, 10 años. Muy pequeño. Ya hoy es un hombre, todo un hombre con barba. Es muy centrado. No le gustan mucho las redes sociales. La verdad, no le gustan mucho las redes sociales. Pero es un muchacho muy concentrado, muy enfocado en su vida. Le gusta mucho el negocio. Le gusta mucho el béisbol. Básicamente hoy su pasión es el béisbol. Sigue luchando por continuar practicando su béisbol.
pero de verdad no es el típico muchacho de las redes sociales, más bien el deporte, el estudio, el negocio, muy calculador, sabe mucho, el número es buenísimo. Luego después viene la del medio, Jennifer, con 22 años, y creo que diría yo que es el balance de mis hijos. Jennifer es la muchacha, esa persona tranquila, estudiosa, que le gusta de todo un poquito. ¿Qué está estudiando Jennifer? Está estudiando medicina, comenzó, casualmente este año comenzó a estudiar medicina, y es una muchacha, una niña dulce, tranquila, y ya te digo, es la mezcla perfecta entre, diría, los 3 hijos míos. Tiene un poquito de todo, tiene un poquito de mi mujer, tiene un poquito mío, le gusta la casa, le gusta la calle, le gusta la tranquilidad, le gusta la fiesta, es seria, se ríe, es decir, es una persona bien. Y luego viene, bueno, tú sabes, esa persona, esa muchacha, esa hija mía, Jenny, la hija mayor, que cuando apenas tenía 18 años vino a mi vida, es mi guía, es mi todo, diría es mi todo, es la persona de verdad que hoy en día, por decirlo de alguna manera, es la persona que se está poco a poco cogiendo ese papel protagonista en la familia Acevedo, en mi casa, en mi familia, es esa persona que realmente está ahí para todos. Diría yo que es la versión femenina de Jorge Acevedo, me atrevo a decirlo. La única cosa que pues no, tal vez no tenga mucho que ver conmigo es que es de toda la familia, de mis hijos, es la persona que se encarga de las redes sociales. Esa es la persona que realmente le encanta las redes sociales, sabe llevarlo, y es la persona que también se está haciendo responsable que en la colonia Médica Center se vaya a ese rumbo, a ese camino, a la publicidad por mediación de las redes sociales. Lo ha logrado, le ha costado trabajo porque básicamente, como estamos en la época del cambio, estamos en ese momento donde la inmensa mayoría de las personas no entienden y no se han dado cuenta de la importancia, pues yo creo que ella ha sido esa persona. Y de verdad que si te diría, de los 3 hijos míos, cuál es la persona que más le gusta, o el hijo que más le gusta las redes sociales, definitivamente la hija mayor mía, que tiene 30 y tanto. Ya no puedo decir la edad porque no le gusta, además, que diga la edad, ¿no? Sería la misma respuesta si te preguntara quién es el heredero de la colonia en cuanto a llevar la rienda. Definitivamente, mira, definitivamente yo creo que los tres van a trabajar conmigo, los 3 están trabajando conmigo, de hecho. Te hablo no de herencia monetaria, sino de trabajo, ¿no? Administración. Sí, yo creo que lo van a hacer los 3. De una u otra manera, yo creo que cada uno va a tener su función en la Colonia Médica Center. Y obviamente existe el Jorge Acevedo Jr., que está ahí desde muy pequeño conmigo, pero yo creo que en la colonia cada uno de mis hijos va a tener su rol, y bien definido, y yo creo que bien claro en mi mente, y los visualizo a ellos trabajando conmigo, yo pudiéndole poco a poco pues entregarle mi negocio, porque uno definitivamente va rumbo a estar más tranquilo, a descansar un poco, pero yo creo que muy pronto, cada uno de ellos va a estar cumpliendo una función muy importante en la colonia. Qué bien. Tú sabes que está de moda la tiradera, por llamarle de alguna manera, entre los artistas y no solo los artistas, entre las figuras públicas, inclusive entre negocios, las tiraderas en las redes sociales, porque para nadie es secreto que funciona como publicidad, funciona como método para que la gente conozca un local, conozca a una persona, se hace una controversia, se fabrica una tiradera. ¿Ha pensado alguna vez Acevedo usar la colonia ese método para...? No, definitivamente, te digo, Robert, de verdad que no. Cuando comenzamos este programa y tuve una conversación privada contigo, te dije que yo soy cubano, soy un cubano de verdad 100%. Defiendo mi tierra, defiendo mi gente. Y si en algo estoy un poco en desacuerdo es lo que está sucediendo actualmente entre nosotros cubanos. Yo digo, recientemente, sucedió algo en Miami que a mí me llamó muchísimo la atención. Como tú sabes, nosotros somos fanáticos del deporte, al béisbol, básicamente al béisbol. Ese es el deporte que más gusta en casa, aunque ya tenemos tendencia al fútbol, porque Mateo y su papá son muy conocedores del fútbol y de verdad que les encanta. Yo también los apoyo, ¿no? Pero básicamente el deporte que más pues yo adoro es el béisbol. Y sucedió algo que yo pude presenciar, que fue el Clásico Mundial de Béisbol. Yo fui a muchos juegos, al Marlin Park, y ahí yo pude vivir en carne propia cómo
los nicaragüenses apoyaban a su país, cómo los dominicanos apoyaron a su país, cómo los venezolanos apoyaban a su país, cómo todos los puertorriqueños, cómo todas esas personas fueron allí en el mismo, diría, en el mismo rumbo, con la misma, visualizaban lo mismo todos, y aquello a mí me gustó muchísimo. Pero ya cuando llega el tema de los cubanos, me duele muchísimo lo que está sucediendo aquí en el exilio, y de verdad que proclamo totalmente, porque eso deje de suceder, que nosotros seamos una sola raza, que los cubanos nos ayudemos unos a nosotros. Y cuando yo veo artistas, deportistas, hombres de negocio, que estamos aquí por lo mismo, estamos aquí proclamando la libertad para nuestro país, estamos aquí porque realmente nuestro país nos dio las espaldas, porque yo considero que nuestro país nos da las espaldas cuando no nos deja hacer lo que queremos hacer, cuando no podemos progresar, cuando no podemos crecer, cuando no podemos desarrollar ideas. Y hemos venido a este país grandioso, que nos abrió las puertas, y creo que todos venimos aquí por lo mismo, todos estamos aquí por lo mismo, y debemos respetarnos, debemos de querernos, ayudarnos. Y yo soy de ese principio, yo soy de esa manera de pensar, que estamos aquí por lo mismo y que tenemos que ayudarnos. No nos podemos tirar, nos podemos equivocar, todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero tenemos que ayudarnos. Y eso lo predico yo en mi negocio. En mi negocio, cada vez que me reúno con los empleados, le digo, ayúdense unos a ustedes, ayúdense unos a los otros. No se tiren, no se hagan daño, porque realmente es feo. Y eso un poco que habla, diría, un poco negativo de nosotros los cubanos. Yo leí un escrito recientemente de un mexicano, de un periodista mexicano, caracterizando a un cubano. Obviamente, cuando yo lo leo, me doy cuenta que esa caracterización de un cubano la hicieron hace muchos años atrás, donde él dice, siendo mexicano, él se impresiona muchísimo de los cubanos, porque de la inteligencia de los cubanos. Y yo recuerdo hace 30 años atrás, cuando yo llegué aquí, que yo tenía la posibilidad de escuchar de personas que me decían, mira, Miami lo hicimos los cubanos, aquí todos los cubanos estamos trabajando, luchando por lo mismo, y que de repente hayan personas que no tengan esa convicción, que vengan aquí visualizando el exilio de otra manera. De verdad que me duele. No estoy de acuerdo con eso, y en cualquier rama de la vida yo proclamo porque todos seamos iguales, porque todos nos protejamos unos a los otros, porque definitivamente es un poco feo y un poco que diría que deja mucho que desear para las demás comunidades, porque esto es Miami, sabe que la mezcla étnica que hay en Miami es increíble, y siempre los cubanos, y diría yo, y estoy extremadamente orgulloso, que ese nombre de los cubanos lo puso el exilio que llegaron aquí en el año de los 60, 70, que vinieron a trabajar, que vinieron a hacer negocio, que vinieron a echar para adelante. Y yo creo que esa es la línea, y que eso es lo que nosotros tenemos que defender, y eso es el ejemplo que el cubano aquí en el exilio debe seguir. Ojalá, yo comparto tu misma opinión. Vamos a darle tiempo al tiempo, porque va a hacer falta tiempo para eso. Ojalá y no sea mucho, pero creo que le hace falta tiempo. Te voy a hacer una pregunta un poquito más atrevida. Si quieres me la respondes, si no, no. Acevedo no es médico, no estudió medicina. Acevedo era comediante y llegó aquí en el 93. Comediante, ¿verdad? Sí. Y yo llego hoy, usted, al día de hoy, usted es comediante, y yo llego hoy a vivir en este país y le digo, Acevedo, ¿qué centro médico tú me recomiendas para que me meta? No existe la colonia. Qué bueno que pusiste esa pregunta. Y es una pregunta que normalmente, por eso esto es un diálogo diferente, ¿no? Y cuando me lo dijiste, estoy tratando de hacer cosas diferentes. Y esto, en mis 30 años, en mi tiempo, nunca me lo habían preguntado, ¿no? Es una pregunta que normalmente es atípica, pero qué bueno que me lo hiciste, porque hablando precisamente de lo que yo estaba hablando, diciendo lo que yo estaba diciendo, esta pregunta, tal vez en este exilio te la conteste Jorge Acevedo y Jorge Acevedo. No más. No creo que haya muchas personas, pero te la voy a contestar con todo corazón. Yo respeto mucho mi competencia. Yo creo que esa es la manera de crecer en este mundo capitalista. Esa es la manera sana, aprender de los demás. Yo soy incapaz de pararme frente a una cámara y decir de ninguna manera que la colonia es la colonia y que como la colonia no hay nada más. No, eso no es cierto. Existen muchos centros médicos en este exilio que hay que respetarlos, porque se lo merecen, porque han trabajado duro, porque hacen las cosas como las tienen que hacer y porque yo admiro.
Y si voy a mencionar nombres, tengo que mencionar nombres como León Medical Center, tengo que mencionar nombres como Pasteur, como Huelma, como diría Santos Medical Center, centros que trabajan muy duro y que se merecen todo mi respeto. No existe en mí, en mi mente, ese orgullo, esa manera de pensar única de que como la colonia no existe otro centro. No, existen aquí en Miami centros con muchísimo prestigio que se merecen mi respeto y ojalá que este programa lo puedan ver muchas personas, lo puedan ver muchas personas de nuestra competencia y lo digo con toda sinceridad. No me esperaba, esto no es una entrevista preparada, pero no me esperaba esa pregunta, pero qué bueno que me la hiciste por primera vez y yo poder decir lo que yo siento. Respeto para mi competencia, admiración para mi competencia y de verdad que aquí en Miami existen centros médicos y posiblemente se me haya olvidado alguno porque no estaba preparado, se me haya olvidado algún centro con mucho prestigio. Existen muchísimos centros acá que les prestan servicio al beneficiario de Medicare, que se merecen todo mi respeto y donde quiera que me pare, siempre lo digo, inclusive dentro de la colonia Medical Center, cuando me reúno con mi equipo, siempre pongo ejemplos que son admirables. Y yo creo que esa es la mejor manera, es la manera humilde de crecer en el mundo capitalista. Libraste. Libraste. Fíjate que me respondiste ahí y me respondiste. Pero esa entrevista, esa pregunta te la quería hacer porque siempre me llama la atención cómo pueden vivir en un radio, porque Miami, la gente dice que grande es Miami, pero a la vez qué pequeño es Miami. Sí. Cuando lo tiras contra la cantidad de personas que viven en la ciudad, ¿cómo puede salir el sol para todo el mundo? Me doy cuenta que tanto tu centro médico como los que mencionaste tienen su clientela, tienen sus pacientes. Y lo bueno que veo es que no es como en la música, que la gente como que se va prostituyendo por llamar de una manera, lo mismo cambian de admirar a alguien y mañana empezar a hablar más de alguien, que hasta hoy hablaban bien. En el caso de ustedes no he visto hasta hoy que yo sepa que alguien diga, no, váyanse de aquí a este centro médico porque esto es una estafa, aquí los médicos. No veo que hay esa tirantes. Veo que hay cierta armonía, por llamarla de alguna manera, entre ustedes. Yo siempre he tenido la duda. En Cuba siempre, de todos los años, el paciente acostumbraba a llevarle regalos a los médicos. ¿Te acuerdas cuando viajamos, no? Claro. En tu época, gracias a Dios, no te tocó vivir la época más dura de la medicina en Cuba, como está hoy en día. Es una situación extremadamente crítica en los hospitales, en los policlínicos. No es secreto para nadie, hay un caos. Seguro. Y los pacientes siguen llevando esos regalos. A veces hasta lo único que tienen en la casa se le aparecen a un médico con un racimo de plátano. Mira, desde el punto de vista que yo veo eso, para mí eso es humillante. Para mí eso es una manera de minimizar lo que es el valor de un médico. Y recientemente, en un evento que tuve la posibilidad, y siempre que viene un médico de Cuba y yo tengo posibilidad de hablar con él, pues me encanta charlar, preguntar. Un médico que no tengo ningún tipo de interés en revelar su identidad, ¿no? Pero es un médico prestigiosísimo de La Habana, cardiólogo invasivo, y cuando ese hombre con una preparación increíble, porque lo dije en algún momento de esta entrevista, yo respeto a los médicos cubanos, yo respeto a los profesores que me formaron, mi respeto para la medicina cubana, mi respeto para esa medicina en la cual yo me formé. Eso es mi respeto. Pero cuando yo conversaba con ese doctor y él me contaba las cosas, es tan, pero tan triste poder saber que un médico en mi país tiene que convertirse en un migajero. Eso para mí es ser migajero, eso para mí es ser, no te diría, es ser, diría, una persona cualquiera, porque realmente cuando tú eres un profesional, cuando tú salvas vidas, cuando tú le prolongas la vida a las personas, tu absorbencia económica tiene que ser tal que no hay necesidad de recibir absolutamente un regalo de nadie. Yo no te puedo decir que en este país no puede venir una persona por agradecimiento, una persona por simpatía o por querer tener un gesto contigo, porque sí lo he tenido y tengo muchísimas personas, no pacientes,
no solamente pacientes, amigos, que quieren tener un gesto contigo. Hoy mismo mi publicista quiso tener un gesto conmigo con una caja de tabaco. Perfecto, esos son gestos que son humanos, como yo también quiero tener gestos en ocasiones con personas y me encanta. Esa es una manera de agradecer, es una manera de uno rendir a quien considera que se lo merece. Pero saber, porque yo en sí no critico, en sí yo no veo nada malo que un paciente quiera agradecer al doctor con un regalo. Lo que yo sí veo de una manera tan ridícula y tan fea es que el médico dependa de que el paciente le regale algo para poder sobrevivir. Este hombre me decía, definitivamente, si no existe el paciente que me trae un regalo, yo no vivo. Y fíjate, este señor, este doctor, un hombre relativamente joven, me decía, Acevedo, yo podía, si yo quería, todos los días comer en un restaurante en el que se llama en Cuba los paladares, ¿puede ser, no? Sí, paladares. Los restaurantes estos privados. Si yo quería, yo podía ir todos los días, porque todos los dueños de esos restaurantes, de una u otra manera, fueron pacientes míos y me tienen que agradecer. Y me decían, no tengas pena, pero es que a mí me daba pena ir a almorzar a ese lugar y no poder pagar, porque no lo podían pagar, porque no le alcanzaba el dinero. Entonces, es una forma humillante que creo que no la visualizo. Y eso llega a un punto que los médicos se aburren de eso, que no, porque imagínate, Robe. También tengo el caso de un oncólogo muy, muy gracioso que trabaja hoy conmigo, un oncólogo que trabajó muchos años en Cuba, un hombre con una experiencia tremenda. El oncólogo, si saben, es esa persona que trabaja directamente con las personas que tienen cáncer y que es el hombre que salva muchas vidas, que le prolonga mucha vida a muchos pacientes. Un hombre muy inteligente. Y recuerdo que cuando llegó a este país me dijo, mira, me tengo que quedar, no voy a regresar. ¿Qué pasó? Me dice, imagínate tú, que yo salgo a la calle con mi niña, camino por las calles de mi pueblo, y para que mi niña se pueda comer un helado, me lo tiene que pagar un paciente. Yo no tengo dinero para comprarme un helado a la niña mía. Es una historia real que me sucedió a mí. Y digo, wow, qué cosa. Y es una realidad, ¿me entiendes? Que vive el médico cubano. Es una realidad que día a día choca. Y eso es chocante. Porque el médico en este país definitivamente no tiene necesidad de eso. El médico en este país, su salario es digno. Su salario justifica totalmente su profesión. Viven tranquilos. Tienen un mes de vacaciones al año. Pueden disfrutar de la vida. Y yo creo que esa es la manera. Porque cuando uno estudia tanto... Y les voy a decir algo, el médico cubano básicamente se formó en Cuba, hizo su carrera de 6 años, después hizo su especialidad y después tiene que venir aquí de nuevo, como aquí que dice, volver a estudiar medicina. Es una carrera muy larga, pero creo que vale la pena. Creo que se justifica todo el tiempo que se pierde estudiando y la realidad es que los médicos aquí viven tranquilos, viven felices, llevan sus hijos a una escuela privada. Y esa es la gran diferencia. Por eso creo que la inmensa mayoría de los médicos deciden abandonar su país porque no tienen la posibilidad de al menos con su trabajo poder mantener dignamente a su familia. Yo creo que eso es bien, bien feo. Qué bueno que hayas podido hacer realidad el sueño por el que viniste a este país, el sueño por el que apostaste y pusiste en riesgo todo. Porque tu vida está para una película. Lo que tú has vivido, no sé si te ha pasado alguna vez por la mente, pero si te pasa algún día me gustaría estar ahí en la parte de la producción. Gracias. Porque tienes una historia para una película. Gracias. Obviamente con muchos actores a tu lado que por suerte de la vida hoy se mantienen a tu lado. Y es lo que engrandece a Jorge Acevedo, más que al médico, más que al dueño de la colonia. Más que al hombre que pueda tener o no tener cosas personales y una vida como la que tiene. Pero me llama la atención que tu esposa, que hoy, ¿cuánto lleva? Bueno, nosotros llevamos, no me quiero equivocar, Robert, esa pregunta, pero casualmente... Ojo que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Nosotros es una relación bien bonita, una relación de muchos años. ¿Cuánto? Nosotros llevamos, hoy casualmente, estamos cumpliendo 42 años de novio. No te creo. Sí, 42 años. Hemos creado una familia. Dios. 42 años. Cuando apenas teníamos, 15 años, comenzamos muy jóvenes.
y ha sido muy difícil. Hemos atravesado por muchas etapas diferentes de la vida, en edades, momentos, en etapas que, como tú sabes, porque también eres un hombre que llevas una vida de casado de muchos años. 30 años. 30. No tienes muchas cosas que escuchar que no sepas. No que sé, es pero bien mi difícil. fórmula para llegar a los 30 no sé si fue la misma la tuya. Me preguntan, ¿y cómo? ¿Cómo para llegar a 30 años? Yo digo, una casa de 2 plantas. Y entonces me dice, ¿y por qué interesado? Yo le digo, no, cuando ella sube, yo bajo. Cuando ella baja, Hay etapas, tú sabes, diferentes etapas, y más que nos casamos jóvenes, tuvimos familias jóvenes, emigramos jóvenes, pero creo que es un balance, el matrimonio es un balance donde tiene que haber diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, donde tiene que haber un sí y un no. Eso es una realidad que hemos balanceado muy bien. yo quiero tomarme el atrevimiento de, ¿tú crees que si la llame salga? Aunque sea 3, 4, 5 minutos. Ella siempre está dispuesta. A ella le encantan las cámaras también. ¿Sí? A ella le encantan las Probamos, cámaras. Siempre está dispuesta. probamos a ver. Vamos a probar. Pero vamos a ver. Seguro. Voy a ver si te hace caso. Llámala, Acevedo, llámala. Dale un grito. Dale un grito. Janine. Muchísimas gracias. Yo sé que 1 minuto delante de la cámara para una mujer lleva un proceso. Lo digo porque lo vivo en la casa. Mi mujer se mete 2 horas preparándose para hacer un reel de 1 minuto. Entonces, no la puedes apurar. Dale su tiempo. Okay. Además, eso es bello, natural, con tu respeto. Gracias. Parecen hermanas. Tu esposa y tus hijas parecen hermanas. Tú eres un hombre afortunado. Gracias. Te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer 2 preguntas. La tercera ya me la respondió él, que es quien mandaba en la casa. Espero que hayas dicho que yo. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. No hay otra Además, respuesta, todo el mundo lo sabe. Lo Seguro. sabemos los de la colonia Y los que estaban por la corriente de mí. todo el mundo. ¿Qué te enamoró de Jorge Acevedo? Bueno, vamos a remontarnos a la niñez. Empezamos muy jovencitos cuando yo tenía 12 años y él tenía 15 años. Y estábamos en la escuela y había una fuente muy similar a esta, donde las hembras le dábamos vuelta a la hora del recreo a la fuente y los varones se quedaban sentaditos mirando a la muchachita que pasaba. Entonces él, como un poco hyper a su edad, un poco divertido, un poco enamorado, no sé, me chiflaba. Después me mandaba carticas con una prima, con una sobrina, y así comenzó todo. Hasta un buen día que fui a una fiesta de una amiga que cumplía 15 años y ahí nos encontramos y ahí empezó. Estamos hablando, ya vivían ustedes en Santa Clara. No, Sagua. siempre vivimos en Sagua. Siempre vivimos en Sagua. Ya vivían en Sagua. Sí, Sagua, sí, Sagua. sí. Tú estabas con 15 años en la secundaria. secundaria. En el 9º grado y yo en 7º grado. Y era de los más bonitos de la escuela, porque siempre estaban los más bonitos, los más feitos y los que los padres tenían más dinero. Bueno, ¿Acevedo en qué grupo estaba? yo creo que no estaba en ninguno de esos grupos. Él siempre fue un muchacho muy alto y yo creo que fue siempre, yo lo veía como demasiado maduro para su edad. Era, no sé, me llamaba la atención que era un muchacho alto, muy conversador, muy agradable. Y como ya te digo, muy maduro, lo veía más grande, no sé. No estaba acostumbrada a ver a ese tipo de muchachos, sino siempre muchachos más pequeñitos que estaban en el juego, en el relajo, y él no, era más tranquilo en ese aspecto. ¿Ya era líder? Un poquito líder, sí. Un Era, poquito líder. Era jefe de destacamento, de colectivo. No, él era líder en el sentido de que andaba con una libreta bajo el brazo y se iba, se escapaba de la escuela y todo. Él no le ¿Era gustaba. de los más inteligentes o era de Yo la- creo que sí, que era de los más inteligentes. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el detalle que marca el momento donde a ti los ojos te empiezan a brillar? La persistencia. La persistencia atrás de mí, porque yo en definitiva era una niña con 12 años. A esa edad yo estaba todavía para jugar con muñecas, no estaba para tener novio. Pero él era bien persistente, todos los días se metía conmigo, todos los días me decía algo bonito, me mandaba recaditos y así comenzó todo y nada, no sé, ¿Fue su primer novio? mi primer novio y el único. Es decir, que usted no tiene para compararlo con nadie. No, Que te lo hizo una amiga siempre. una amiga me lo dice, me dice, óyeme tú, estás embarcada, no tienes punto de comparación. Pero me dice, déjalo ahí. Yo te voy a hacer una pregunta un poquito más seria. Llegó el momento en que hay que montarse arriba de una embarcación y dejarlo todo. Sí.
Fue muy difícil. ¿Dudaste en Sí. decirle que no? Decir, Sí, sí lo llegaste dudé. al punto de... Sí lo dudé. No porque no quería venir. Yo siempre quise venir para este país, como todo persona que quiere prosperar, que quiere una vida mejor, porque ya teníamos a Jenny. Pero lo dudé porque dejaba a mi abuelita atrás, mis abuelos que fueron los que me criaron desde que yo era una niña, los que me cuidaron a mi hija para que yo estudiara la carrera. Y como ellos estaban tan viejitos, no podían montarse en la embarcación. Entonces yo le decía a él, vete tú y yo me voy detrás. Y en ese momento dudé mucho, pero mi abuelita, en paz descanse, siempre me dijo, no, mi hija, no lo hagas por mí, no separes a tu hija de su papá, váyanse, que ese es tu porvenir. Y así fue, decidimos venir y entonces mi mamá y mi hermano vinieron conmigo también. Sí, ya esa parte me la estuvo contando y le comentaba antes que llegara que estaba bueno para una película. Sí. Y creo que sí, hay que pensar en eso. Sí, sí, sí. Hay que Es pensar. un libro al menos. Bueno, Es pueden un venir libro. juntos. Sí. Pueden venir juntos. Jenny, sinceramente, ¿qué le falta a Acevedo para durar 42 años más contigo? ¿Qué le falta? Mm. Bueno, como pareja yo creo que nada. Yo puedo decir que los años que llevamos juntos, siempre los matrimonios tienen sus altas y sus bajas. No te voy a decir que todo ha sido color de rosa, porque te mentiría. Empezamos muy jovencitos y cuando uno empieza muy jovencito, pues hay sus inseguridades, hay sus malas crianzas, hay sus malos momentos, pero hay muy buenos momentos. Y yo creo que los grandes momentos de nosotros han sido nuestra familia, nuestros hijos, hacer una carrera a la par de una hija, llegar a este país sin nada y comenzar de cero. Y yo creo que él me ha demostrado que él es la persona con la cual yo deseo compartir toda mi vida hasta que seamos bien viejitos, porque no me vería con otra persona, no me vería con otro esposo, no me vería con otro padre para mis hijos, no vería a ese abuelo desvivirse por sus nietos. Él es la persona para mí que complementa toda mi vida. ¿Por qué razón? Porque ya como sabes empezamos a los 12 años. Prácticamente empecé de niña con él. Nos casamos tan jovencitos que yo crecí a la par con él. Es decir, que prácticamente fue mi amigo, mi papá, mi pareja, fue todo en mi vida. Él es la persona que él no se puede enterar que yo quiera algo. Y no me canso de decirlo donde quiera que me paro. Siempre, no de ahora que tenemos quizás un estatus social un poquito mayor, sino desde que éramos muy jovencitos, él venía de la universidad y siempre me traía algo. Cuando los sellitos que venían en los estanquillos, de verdad, siempre me traía alguna bobería. Los Sputnik. Sí, me traía siempre bobería. Él siempre ha sido una persona de detalles conmigo. Y a veces yo me pongo a decir, por ejemplo, quiero ir de viaje a tal lado. Ya a él no le gusta viajar mucho porque dice que tiene que trabajar y yo le digo, hay que viajar. Pero la corte era la que me dice, vámonos. Entonces él solamente necesita saber que yo quiero algo, no solo material, sino emocionalmente, que ahí está, para dármelo. Entonces yo digo que no quiero otra persona, ¿ves? Y a la vez todo lo que yo necesito de él lo tengo. Yo lo llamo si tengo un problema, si me duele algo, si un familiar mío necesita algo, para todo, él está ahí. Cualquier cosa. Yo sé que si yo lo llamo, siempre va a estar para mí. El día más alegre de estos 42 años. Cuando nacieron mis 3 hijos. Cada uno, 3 días. ¿Y el día más triste de los 42 años? Hemos tenido días tristes. Como ya te dije, dejar a nuestra familia atrás ha sido muy triste. Las separaciones son muy duras. Muy duras, muy duras. Aunque yo vine con mi mamá y mi hermano, dejé atrás mucha familia. Y para mí extraño mucho. Ya me he aprendido tú sabes, a complementar con otras cosas, pero se extraña. Para mí, la pérdida de mis abuelos fue algo muy duro porque no pude regresar a verlos. Después falleció mi papá. Después falleció su mamá y su papá, que mi suegra fue un apoyo muy grande en nuestras vidas para ambos y para toda la familia Acevedo. Así que eso ha sido algo muy triste para nosotros. ¿Qué no le perdonarías a Acevedo? ¿Qué no le perdonaría? No te lo puedo decir en cámara. Sí, dímelo. ¿Qué no le perdonaría? No sé.
quizás ser un poco controlador. Conmigo, ya no. Ya él es una persona normal, está muy tranquilo, pero de joven, era bastante celoso. A ver si te entiendo la respuesta. Es decir, no le perdonaría que volviera a aquella época donde no te dejaba vivir. Así es. No esa saya, no ese short. No era mucho de ropa. Fíjate que él nunca ha sido controlador en ese aspecto. Él nunca se ha metido en lo que me pongo, donde quiero ir, pero sí un poquito con las amistades. Él un poco como que yo creo que siempre me quería tener para él, al lado de él. Como que no quería que yo compartiera con otras personas. Y en la carrera nos llevamos 2 años de diferencia. Cuando él vino para nuestro pueblo, en tercer año de la carrera, yo me fui a estudiar. Es decir, que estuvimos 4 años separados. Nos veíamos los fines de semana y las vacaciones nada más. Entonces, imagínate, yo en Santa Clara estudiando, él en Sagua, él solo, él joven, tú sabes. Cositas que pueden aparecer ahí que no cuadran mucho. Estás oyendo, ¿no? Juégala. Sí. Te veo nervioso. No, yo tranquilo. Nunca te había visto así rascándote los muslos. Pero a la corta y a la larga, Estoy tranquilo. siempre está aquí. Yo creo que yo soy el único que te he puesto a ti así. No. Tú me dijiste que sí, ya. Yo estoy Es que te haciendo... voy a decir algo. Sí. Lo peculiar es que nunca me habían hecho una entrevista nosotros dos juntos. Nunca habíamos hecho una entrevista. Siempre me entrevistan desde el punto de vista de Jorge Acevedo como empresario, Jorge Acevedo como... Pero es que eso ya gracias a Dios, hay testimonio. Y es bueno, ¿no? Que la gente también sepa. Sí, claro. Pero a mí me gusta hacer la conversación a la persona, a la familia, Claro. a la mamá, al papá. De eso se trata. Y ella es mi familia. Porque Ella es la, yo es la creo persona que creo que muchas de las personas que van a vernos ya a lo mejor han visto la parte de la Exacto, colonia, exacto. pero esta parte no. Seguro, seguro. ¿No? ¿Cómo no? ¿Cuál ha sido el momento más simpático en 42 años? Algo que cada vez que se reúne en familia, en grupo, hay que hacer esa historia o hay que recordar ese momento. Algo que haya pasado entre ustedes, No sé. algún papelazo que haya hecho el niño, Oh, algún intento fallido. bueno, Suelta. no sé, ahora no me vienen a la mente así. No hay nada, a ti te viene algo a la mente así como algún momento. Algo curioso, ¿no? Y de Ujú. risa. Sí. Pues me recuerdo que cuando llegamos a este país al inicio, ella siempre ha sido una persona muy atrevida, de verdad. Ella es una persona muy atrevida para todo, muy atrevida para todo. Le gusta probar, le gusta conocer, le gusta... es así, es una persona que es así. Y entonces... Extrovertida. Pues, íbamos en un viaje, aquí, un viaje creo que era para Los Cayos, nosotros estábamos, siempre nosotros estamos juntos. Hay un grupo de personas, amigos, familia, que llevamos juntos muchos años. Compartimos como familia, pero compartimos también como amigos, compartimos momentos, circunstancias. Y estábamos en un restaurante, y apenas no sé qué tiempo sí. llegamos acá. Y entonces ella, hoy en día, pasado 30 años, cada vez que vamos a un restaurante, si mi hija no está, Jenny, como te dije, que se ha convertido en la persona, en el líder de esta familia. El después de Jorge eje Acevedo, central. si ella no está, la que pide es mi mujer, siempre. Sean amigos, sea familia, todo el mundo. A mí me pide tal cosa, y a mí me pide tal cosa, y yo quiero comer esto, y yo quiero comer aquello. El maestro de ceremonia. Maestra de ceremonia. Y ella en aquel momento pensaba que sabía hablar inglés. Y entonces le tocó pedir y hablaba en inglés. Y ella hasta se molestó un poco por la molestia esa de normal, ¿no? De grupo. No, porque yo en Porque- ese momento no me daba cuenta de lo que yo había dicho. Yo estaba leyendo un menú. Bueno, a ver. Decía, estaba pidiendo cuál era tomate, lechuga. No, era lechuga, tomato y lettuce. y decía tomateiro y lechugueiro. No, tomatero no. Véalo. Lettuce. Letuce. Bueno, un disparate, ¿no? Aquello, güey, que todo, y Marcelo acaba de llegar cuando esa señora ha dicho esa palabra. Toda la mesa era, guau, guau, y dice, pues ahora piden ustedes. Es una historia que no se Yo no me olvida. había dado cuenta ni que yo había dicho un Ella, disparate. quería decir tomate. Tomate y lechuga. En otras palabras, a lo mejor la persona hablaba Tomatero y español. lechuguero. De Montevideo y lechuguero. Y entonces, Bueno, mira, si el nombre, si un día vas a hacer un restaurante, tienes que poner. tomate y lechuguero. Y esa historia se cuenta siempre como algo ocurrente que sucedió en el crecimiento de esta familia, porque hemos crecido juntos. Nosotros hemos formado una familia que no se trata solamente de una familia de 3 hijos y 2 nietos. Se trata de una familia muy amplia. Familia de amigos, familia de Acevedo, familia de Emilián, una familia de la colonia. Y nosotros somos, afortunadamente, ¿Sabes que me estoy los acordando ahora? Que fue bien gracioso. Cuando nosotros llegamos a este país, fuimos a vivir a casa de un tío que nos que te recogió. conté. Y como a los 2 o 3 días había que ir al downtown
hacer algo de unos papeles, de la ayuda, de algo. Eso fue tu historia. Entonces mi tío nos da un dinerito para ir en el bus. Nosotros nos montamos en el bus con la ropa que nos habían dado en la casa del balsero. Tú y yo solo. Porque no teníamos ropa. Se llamaba, había un lugar que se llamaba la Casa del La casa de Balsero. Balsero, sí. Sí, ahí nos dieron la ropa cuando llegamos en Cayo Hueso. Eran unos zapaticos blancos que yo tenía de charol por la mañana. Y cuando vamos en el bus, él ve en la calle 8 un lugar que decía el mejor sándwich cubano. Eso es. Y él me dice, tenemos que comernos ese sándwich. Y teníamos justamente el dinero de regreso, $1 con algo. 1.25 cosí. Algo así que nos costaba el bus. Pero eso era lo que costaba el sándwich. Y vinimos desde el downtown A pie. hasta la 30 Avenida y las 4 calles del Subway Para comer para podernos comer el sándwich y nos los comimos. sándwich. Ese es el sándwich Más caro que me ha costado. Y eso Y es buena cuando realidad. llegué, los zapatos se me habían desbaratado. Me quedé sin zapatos. Pues esos Fue zapatos nomás gracioso. eran de la 8 a la 42. Sí. Fue gracioso. Qué bueno, pero por eso disfrutan hoy de la vida que tienen. A mí me da mucha alegría. Me da mucha alegría haber estado compartiendo con ustedes, porque a veces las personas juzgan sin saber el pasado Sí, claro que sí. y cómo se llega a lograr las cosas que ustedes han logrado. Quiero preguntarte, ¿cómo has podido ser el más pequeño de la familia y mantener ese rasgo de liderazgo, mantener ese respeto que sienten hoy por ti tus hermanos mayores que hablan de ti maravilla? Lo vi en algunas entrevistas expresándose muy bien de ti. ¿Y cómo llevas eso de la par de ser el jefe, el dueño, el director, no sé cómo quiera llamarle, de una institución tan prestigiosa, tan grande, agrupar a toda tu familia y que te respeten como te respetan? Bueno, mira, Robert, eso es difícil, te lo comento, que es bien complicado. Y de ese tema, con la persona que más hablo es con mi hija. Mi hija mayor, que para mí es una persona increíble, muy inteligente, una persona muy capaz y una persona que tiene unos principios muy claros de cómo poder mantener. Te puedo decir con toda seguridad que es una de las tareas, una de las cosas más difíciles que enfrento todos los días. Por encima, la gente podrá decir, ¿cómo? Y me lo preguntan, ¿y cómo tú podrás hacer tantas cosas? ¿Cómo? Me es bien fácil mantener o dirigir la colonia, me es bien fácil dirigir mi negocio, me es bien fácil mi vida con mi mujer y mis hijos, es bien fácil. Donde se complica la cosa es, recuerda que tú tienes hermanos, que esos hermanos después se casan, que ese matrimonio tiene hijos, que esos hijos se casan, que esos hijos se casan y tienen hijos. Y nosotros estamos en ese punto ya. Ella y yo estamos en el punto que no estamos lidiando con mi cuñado. Estamos lidiando con mi cuñado, estamos lidiando con la mujer de mi cuñado, estamos lidiando con el hijo o el sobrino nuestro, con el matrimonio y con el hijo. Ya estamos en ese punto. Ya estamos en el punto que nuestros sobrinos tienen hijos y están incorporados a esta familia. Muy difícil. Hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho amor a la familia, muchos principios inculcados por nuestros padres y nuestros abuelos, de que lo más grande es la familia, saber perdonar, ser tolerante, entender la visión de cada persona y no perder liderazgo. No se puede perder el liderazgo. Yo siempre se lo digo a ella, se lo digo a mi esposa. Tenemos que nosotros ser el líder para mantener el liderazgo. Y yo digo, es una misión que me dejó bien clara mi madre, como te comenté, quién era mi madre, qué significaba mi madre para mí. Y es algo que jamás voy a dejar de hacer. El precio que me cueste, lo haré siempre, de mantener una familia íntegra, de mantener una familia unida, de mantener una familia con los mismos principios, con los mismos sentimientos. Eso es complicado y si me pregunta, ¿es posible? Sí lo es. Nosotros lo logramos. Tenemos que tener sensatez, tenemos que entender el sentir de cada persona y siempre con ese corazón grande que tenemos, que nos caracteriza, ese corazón noble de poder decir, esa es la familia, esa es la persona que Dios nos puso en nuestro camino y tenemos que respetarlo como son, tenemos que quererlo como son y tenemos que, lo más importante, ayudarlos porque necesitan de nuestra ayuda, no solamente a veces económica, emocional, de un buen consejo, de una dirección de cómo deben hacer las cosas. Yo creo que estamos bien claros en eso, mantengo una posición bien clara en eso y lo he logrado con mucho trabajo, con muchas horas de dedicación, con mucho sacrificio, pero me siento orgulloso, me siento hoy una de las personas, me siento un hombre feliz, por decirlo de alguna manera, de poder decir que hoy tengo mi mujer de tantos años,
Mis hijos felices todos conmigo, como bien pudiste ver. Mi hija vive a escasas cuadras de mí. Mis otros 2 hijos, mediano y pequeño, viven con nosotros. Estamos aquí para ellos, para poderlos ayudar. Mi hija, te expliqué, la hija en medio está estudiando fuera de los Estados Unidos. Aquí estamos a cada minuto para apoyarla. Aquí estamos para trabajar en equipos con ellos y enseñándolos a ellos cómo hacer las cosas para poder mantener. Mi sueño siempre será que la familia Acevedo se mantenga unida hasta que ese apellido exista en la faz de la tierra. Qué bueno. ¿Cómo les gustaría a ustedes dos que su familia y sus pacientes lo recordaran? Bueno, yo creo que siempre una de las cosas, ¿no?, que me hace sentir más orgulloso a mí y una de las cosas que me hace sentir a mí más tranquilo conmigo mismo y tener más paz conmigo mismo es cuando me dicen qué humilde tú eres. Yo creo que eso es la humildad es algo que te lleva por el buen camino. Y en ese sentido, si de algo yo siempre puedo decir, porque no crea que eres tú, muchas personas me preguntan, ¿y cómo tú has podido hacer para...? Porque no vamos a querer tapar el sol con un dedo. Es difícil, matrimonio, hijos, nietos, familia, hermanos, cuñados, amigos, negocios. Es muy difícil tantas cosas. Pero cuando uno tiene al lado una persona como la tengo yo, una persona que entiende, una persona que conoce, una persona que te apoya, como bien dijo, con mis padres fueron personas que para mí significaron muchísimo, para ella también lo significaron, como sus padres para mí, hemos estado siempre apoyándonos uno a los otros. Yo creo que eso es importante. Cuando no hay, en esta familia de que hemos nosotros creado, lo puedo decir con toda honestidad y no podrá salir mañana un testigo a decir, estás diciendo cosas que no son ciertas. No existe ese conflicto familiar, no existe esas situaciones de somos personas humildes, somos personas que unimos, somos personas que tratamos de tener siempre a nuestro lado las personas con el mejor ánimo. Y si de algo nos hace sentir a nosotros súper felices, que no digan la humildad que ustedes tienen, porque cuando nos unimos nosotros, cuando salimos de vacaciones con unos amigos, cuando ella, que es la persona que se encarga de los regalos, de acordarse del cumpleaños, ella me tiene que llamar a mí para recordarme el cumpleaños de mis hermanos y saber que tu mujer está ahí, que se acuerde del cumpleaños de un sobrino tuyo, que se acuerde del cumpleaños de un amigo tuyo, que ahí está el presente, el regalito para un amigo. Eso significa, para mí por lo menos, significa tanto y le doy tanto crédito a ella porque es ahí donde me toca, es ahí donde me dice, wow, esta es la persona que yo necesito, esta es la persona que yo quiero tener a mi lado, porque está ahí cuando más la necesito y para las cosas más importantes que yo no tengo tiempo a hacer, ¿no? Y yo creo que, y te digo, soy una persona humilde, pero tengo al lado una persona también que es muy, muy humilde, es muy dedicada y es una persona que se da a querer y que tiene esos valores que yo necesito de tener el concepto de lo que es familia y amigos. Yo creo que eso es muy grande. Qué bueno. Yo quiero ir cerrando la conversación porque creo que hemos pasado un rato bastante largo y ameno. Se me ha ido el tiempo así. ¿Por qué hay que ser paciente de la colonia? En una frase. Bueno, hay que ser paciente de la colonia en una frase porque somos los más completos. Ya, no hay que decir más nada. Absolutamente. En una frase, ¿por qué Jenny? Creo que esa es la persona que Dios creó para mí, esa es la persona que tengo a mi lado y que me da razón a mis días, que le da razón a mi manera de pensar y además por mi forma, por mis características, yo creo que no existiera una mujer que soportaría a un hombre como Jorge Acevedo con sus responsabilidades. Creo que a veces no hay tiempo ni para conversar y ella entiende mis responsabilidades, entiende mi misión, entiende la misión mía de hermano, de familia, de amigo, de padre y eso para mí tiene tremendo valor. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ser testigo de lo bonito que tienes. Familia, negocio, nietos, hijos, casa, en fin. Yo siempre termino mis conversaciones de la misma manera. Yo digo 2 y ustedes dicen la tercera. Para mí yo creo que ha sido una buenas noches. Buenas noches. Con Robertico.